La primera vez que vi a John Gotti fue cuando mataron a su hijo Frankie. El primer encuentro que tuve con él fue en el funeral. El 12 de marzo de 1980, Frank Gotti, de 12 años, estaba en la calle montando en bici. John Favaro, un vecino de Gotti, le atropelló accidentalmente con su coche y le sacó de la carretera. La mujer de Gotti no dejaba de decirle: tienes que hacer algo con el vecino de al lado. John Gotti tenía cientos de hombres a su mando. Podía hacer mucho daño a quien quisiera sin casi mover ni un dedo. Se llevó a su mujer a Florida y le dio el contrato a sus subordinados. Los secuestraron mientras cenaba en un restaurante del condado de Nassau, en Nueva York. Le pegaron con bates de béisbol, le subieron a una furgoneta y le dispararon. Lo cortaron por la mitad con una motosierra. Gotti y su mujer estaban en Florida, así que tenían una coartada. Nunca encontramos el cuerpo. Gotti empezó a reclutar matones de todas partes y formó un ejército. Podía matar a alguien en 30 segundos. Era increíble el poder que tenía. Dentro de la mafia, ascensión y caída de Gotti. Hemos demostrado ante un tribunal y sin ningún tipo de duda que no solo existe una mafia, sino que hay una comisión que la dirige. Corría el año 86 y el destino de las 5 familias de la mafia estaba cambiando rápidamente. Por primera vez en la historia, el gobierno estadounidense había procesado y condenado a la mayor parte de la cúpula de las familias gracias al arte de las escuchas y a una innovadora ley llamada Ley Rico. Fue muy revelador. Habían conseguido condenar y quitarse de en medio a todos los jefes. En las familias se preguntaban ¿qué pasará ahora? Se creó un vacío en los altos mandos y en las altas esferas del crimen organizado y un gran desorden dentro de las familias. Con los jefes en la cárcel, la mafia era una serpiente descabezada y eso dio lugar a una era de caos y violencia. Y hubo un gángster que quiso sacar partido de la situación. Este hombre se llamaba John Gotti, un capo de la familia Gambino conocido por su violencia desenfrenada y su enorme ambición. Gotti era un tipo bastante desconocido, aunque siempre iba sacando pecho diciendo algún día seré el jefe. Pero pensábamos que eso era ridículo. Gotti iba a intentar que las 5 familias de la Cosa Nostra revivieran sus días de gloria. Estos hombres fueron testigo de una historia secreta y ahora nos cuentan sus experiencias de primera mano. Por su seguridad, algunos ocultan su rostro con temor a una organización a la que en los años 80 los estadounidenses comenzaban a ver como una amenaza para el país y una carga real en sus vidas diarias. La familia más próspera de las 5 era la de los Gambino, un potente grupo criminal en los años 80. Hablemos de la familia Gambino. La familia Gambino era la más grande y puede que haya sido la más poderosa de todas. Carlo Gambino era el jefe en los años 50 y fue él quien dio nombre a la familia. Seguramente también fuese la familia más rica. Siempre tuvieron mucho éxito. No se dedicaban solo a una o dos actividades criminales, sino que estaban envueltos en todo. Préstamos usurarios, apuestas. Los Gambino tenían mucha influencia en la industria textil gracias a los sindicatos. En 1982, el jefe de la familia Gambino era Big Paul Castellano. Paul Castellano dirigía la familia de una forma completamente diferente a como lo hacían los demás jefes. Era muy sofisticado, era como un hombre de negocios. La mansión de Paul se llamaba la Casa Blanca. Tenía un pequeño comedor junto a la cocina y allí es donde celebraba sus reuniones. Dirigía a la familia desde su casa. Los capos iban desde Brooklyn, Queens y Manhattan hasta la Casa Blanca en Staten Island para hablar de negocios, y entonces había muchos. Castellano controlaba buena parte de la ciudad y cuando un neoyorquino compraba algo o alquilaba un apartamento, él se llevaba una parte. Una de sus reglas era que ningún miembro de la familia Gambino podía traficar con drogas. Y eso supuso un gran problema para John Gotti, uno de sus capos. En 1985, la mayoría de los hombres de Gotti estaban acusados por tráfico de drogas. Distribuían 50 kilos de heroína en tan solo 6 meses. Las normas de la Cosa Nostra no permitían que se traficase con estupefacientes. Pero Gotti incumplió la norma de forma flagrante y los demás jefes querían que Castellano tomase represalias. Chin Gigante, de la familia genovese, empezó a presionar a Castellano. Le decía que tenía que matar a aquellos tipos. Después, en 1985, Paul Castellano fue acusado por cargos de conspiración y asesinato dentro del caso de la comisión.
Entonces Gotti vio la oportunidad de deshacerse de Big Paul y quedarse al cargo de los Gambino. Se enteró de que el 16 de diciembre Castellano iba a ir a cenar al Sparks Steakhouse de Manhattan. Así que reunió a su equipo. Gotti y Gravano estaban allí. Gravano conducía. Tenían a 4 tiradores en la calle, 2 coches para dar el golpe y 2 para huir. Habría unos 15 hombres en total. Llegaron Bilotti y Castellano, y Gravano avisó por su walkie-talkie. El coche se paró frente al restaurante y los 4 tiradores fueron a por ellos. Dispararon innumerables balas y asesinaron a Castellano y a Bilotti. Los gánsteres lo llamaron el Holocausto, el golpe del siglo. Al principio no quedaba claro quién había perpetrado aquel increíble golpe. ¿Hay algún testigo? Por el momento, nadie ha dicho haber visto nada. Creo que hubo 3 o 4 personas que vieron algo, pero se sabía que era cosa de la mafia, así que nadie quería decir nada. Pero en la Cosa Nostra, algunos apuntaban hacia Gotti. Gotti sabía que si no lo mataba, le iban a matar a él. Sabía que después de matarlo se quedaría al cargo de la familia. Un mes después, los capos de la familia Gambino se reunieron. Tenían que elegir al nuevo jefe de la familia. Fran de Chico dijo: yo voto por John Gotti. Todos los que estaban a favor levantaron la mano y le nombraron jefe. John dijo: nombro subjefe a Frank de Chico. Y así se creó la nueva administración de la familia. Se cuenta que le dijo a John Gotti: si tú eres el jefe, yo también. Y me lo creo. Tras quitarse de en medio a Paul Castellano, Gotti se convirtió en el capo más atrevido y audaz. Simplemente lo hizo, abierta y descaradamente. Luego le dijo a los demás capos que era el jefe, y ya está. Tenía una personalidad magnética. No había visto nunca nada igual. Pasó de ser un aspirante a matón a ser una superestrella de la mafia. Cuéntame. Se convirtió en la sensación de los medios. No se os acaba nunca el carrete. John fue el primer jefe en ganarse a los reporteros y a la prensa. Se hacía miles de fotos, llevaba trajes de $3.000 y siempre sonreía a las cámaras. Todos los que hemos crecido en la mafia sabemos que hay que ser más discretos y no ir sonriendo a las cámaras y saludando. Siempre iba muy arreglado. Llevaba trajes y abrigos a medida, pañuelos muy elegantes, andaba con paso decidido. Por eso lo llamaban el padrino elegante y seguro que a él le encantaba. Yo siempre he pensado que el padrino elegante era un imbécil. El típico al que le gustaba presenciar los asesinatos, cuando lo último que uno tiene que hacer en esos casos es llamar la atención. Creo que a mucha gente le molestaba que Gotti fuese así, que se mostrase tanto. Hacía lo que quería y le daba igual. Estaba siempre dispuesto a matar. Mientras Gotti se pavoneaba en público, dentro de la mafia sus enemigos preparaban un gran ataque. La comisión, el órgano rector de las 5 familias, no sancionó el asesinato de Castellano, aunque eso se castigaba con la muerte. Había 2 facciones concretas del crimen organizado a las que les molestaba especialmente el hecho de que ese golpe quedara impune. En concreto eran la familia Lucchese, cuyo subjefe era Anthony Caso, y la familia Genovese, cuyo jefe era Vincent Chin Gigante. Vincent Chin Gigante era muy amigo de Big Paul. Hacían muchos negocios juntos, negocios millonarios. Gigante decidió que había que matar a Gotti. A Vincent Chin Gigante, jefe de los Genovese, no le gustaba estar en el candelero. Era el polo opuesto de Gotti. La familia Genovese era la más prestigiosa de las 5. Eran muy inteligentes y sofisticados, eran conscientes de ello y sabían perfectamente cómo había que hacer las cosas. Nadie quería vérselas con ellos. A Gotti le encantaba destacar, pero los Genovese guardaban su jefatura en secreto. Los Genovese nunca dejaron claro quién era el jefe. Utilizaban tácticas engañosas, ascendían a alguien y decían que era el jefe cuando en realidad no lo era. Jugaban a eso con las fuerzas del orden y también con las demás familias. Sus negocios eran suyos y nadie más tenía por qué enterarse de nada. Y Gigante era un claro ejemplo de esto. Chin Gigante fue el jefe de los Genovese durante unos años.
Su forma de hacer las cosas era una locura. Estaba loco. Tenía un estilo particular. La policía solía llamarle el impredecible, porque a veces iba vestido en pijama y con una bata raída. Su teoría era que si le detenían se libraría alegando demencia. Lo intentó varias veces y funcionó. No era ningún pelele. Cuando tenía que ordenar a sus hombres que mataran a alguien, lo hacía sin dudar. Pero el jefe de los Genovese no actuó directamente. Encargó a otra de las familias de Nueva York que se ocupara de matar a Gotti. Se lo pidió a los Lucchese, y en concreto, a este hombre, Anthony Gaspipe Caso. Anthony Gaspipe Caso era el subjefe de la familia Lucchese. Era un hombre muy despiadado. Los miembros de las demás familias, e incluso sus asociados, le temían. El sueño de Gaspipe era pillar a una rata, a un informador, y mandar a sus hombres para matarlo. Gaspipe Caso siguió un método diferente para ir a por Gotti. Por lo que sea, aquel día pretendían matar a John Gotti y a Frankie De Chico. Decidieron colocar una bomba debajo del coche de De Chico en la calle 86, mientras él estaba en el club. John Gotti no apareció aquel día. Pero De Chico sí. Volaron el coche de Chico estando él dentro. Creo que fue una bomba de control remoto, así que ya usaban tecnología más avanzada. Frank De Chico, subjefe de los Gambino, murió en el acto, y Gotti juró venganza. Estaba a punto de comenzar una guerra sin cuartel dentro de la mafia. En 1986, el jefe de los Gambino, John Gotti, logró salvarse de un golpe en represalia por haber quedado impune en el asesinato de su antiguo jefe, Big Paul Castellano. Después sucedió algo muy turbio que fue objeto de disputa en las fuerzas del orden. Algunos decían que Gotti sabía quién había intentado matarle y que fue a buscar venganza. Estaba claro que Caso había planeado el golpe y era probable que hubiera estado presente en el momento de la detonación del artefacto que voló el vehículo. Y como consecuencia de esto, los Gambino querían devolvérsela. Anthony Gaspipe Caso era el implacable subjefe de la familia rival, los Lucchese. Los Gambino le tendieron una emboscada a Caso sirviéndose de un familiar suyo. Caso recibió una llamada de un sobrino suyo que le dijo que había organizado una reunión en la que iban a planear hacerse con unos cheques robados. Y a Caso le interesó. Fue al lugar que le indicaron y mientras esperaba en su coche comiéndose un helado, le rodearon dos coches y comenzaron a dispararle desde todos los ángulos. Pero solo le hirieron. Pudo salir del coche y llegar hasta un restaurante. Bajó al sótano del restaurante y se encerró en la cámara frigorífica a la espera de que sus agresores abandonaran la zona. Logró sobrevivir. Ahora le tocaba a él contraatacar. Estaba convencido de que aquel ataque era cosa de la familia Gambino, pero necesitaba pruebas. Estaba decidido a identificar a los asaltantes y llevar a cabo su venganza. Apareció un pequeño delincuente llamado Bart Kaplan, un hombre que tenía conexiones en los sitios más insospechados, como el Departamento de Policía de Nueva York. Bart Kaplan habló con Caso y le dijo que podía hablar con dos agentes que él conocía. Dos agentes que le habían hecho ciertos favores por los que había quedado muy satisfecho. Dijo que no solo identificaría a sus agresores, sino que además le daría información específica sobre su paradero. Kaplan le presentó a dos nuevos agentes de policía de Nueva York, Steve Caracappa y Lou Eppolito, dos policías dispuestos a hacer el trabajo sucio a cambio de una paga extra. Háblenos de Lou Eppolito y de Steve Caracappa. Steve Caracappa y Lou Eppolito trabajaban con la Brigada Antiatracos de Brooklyn. Fueron compañeros a finales de los 70. La mayoría de los que trabajaban con Eppolito sabían que era hijo de un miembro de la familia Gambino y sentían curiosidad por saber cómo se le había ocurrido convertirse en policía. Era un gángster con placa, eso es lo que era. Su compañero se llamaba Caracappa. Stephen Caracappa trabajaba en la unidad de homicidios del crimen organizado que se ocupaba de crímenes mayores.
una unidad muy prestigiosa dentro del Cuerpo de Policía de Nueva York. Caracappa y Epólito le dieron una lista a Caso a cambio de un precio. La lista contenía los nombres de aquellos que podían haber participado en el golpe. Y uno de los nombres era el de Jimmy Heidel. Jimmy Heidel era un asociado de bajo rango. Era un matón, un tipo duro. Era un maníaco. Hizo un montón de cosas y mató a mucha gente. Alguien de la familia Gambino le ofreció algo grande. Le dijo, mata a Gaspipe. Se lo contó a todo el mundo. Me dijeron que hiciera esto y lo he hecho. Caso buscaba venganza. Removió cielo y tierra para encontrar a Jimmy Heidel. Pero estaba escondido porque sabía que tendría problemas. Caso le mandó un mensaje a Epólito y a Caracappa a través de Bart Kaplan y les dijo que encontraran a Heidel y lo trajeran con vida. Llegaron a un acuerdo por el que los agentes tenían que secuestrar a Heidel y llevárselo a Anthony Caso. El acuerdo se cerró por $30,000. Los agentes utilizaron los medios del departamento de policía para rastrear a Heidel, pero pronto el mismo Heidel les proporcionaría una pista perfecta. Heidel iba a reunirse con un capo de los Gambino en Dyker Park, Brooklyn, un día de octubre de 1986. Le preocupaba que en esa reunión fuese a pasar algo malo. Así que llamó a la comisaría. Llamó para protegerse a sí mismo. Pero lo que no se imaginaba ni en sueños era que la información que facilitó fuese a servir a los agentes Epólito y Caracappa. Se dirigieron hacia el parque y empezaron a buscarle. Yo estaba en una esquina con Frank Heidel, el hermano de Jimmy. Estábamos en la avenida 15 con la calle 86. Él miró hacia la izquierda y vio que venía el coche de Epólito y Caracappa. Frank me dijo, acabo de ver a esos capullos en nuestra casa. Estarán buscando a mi hermano Jimmy. Le vieron por la calle y le agarraron. Lo secuestraron y se lo llevaron a Gaspipe. Caso se llevó a Heidel a una casa en Brooklyn y lo metió en el sótano. Allí empezó a torturarlo, mientras le sacaba información sobre los responsables del intento de asesinato. Le torturó durante horas. Así que Jimmy al final se rindió y le dijo quién le había enviado. Le dio el nombre de Eddie Lino, un capo de la familia Gambino. Después, Caso le disparó varias veces y lo mató. Nunca se encontró el cuerpo. Todos sabían que Jimmy Heidel estaba muerto y que su sangre selló el trato entre Caso y los dos agentes de policía. Ahí fue cuando empezó su relación con ellos. Los metió en nómina y cada mes les pagaba a cambio de que le dieran información y le prestaran algún servicio. Gaspipe ya sabía quién quería matarle y las pistas le llevaron hasta Gotti. Gotti había quedado señalado por salir impune del asesinato de su jefe Big Paul Castellano. Y todo aquel que tenía conexión con Gotti, como Eddie Lino, también estaba en el punto de mira. Caso encargó el asesinato de Lino a sus dos agentes de policía comprados, Steve Caracappa y Lou Epólito. El precio se fijó en $75,000. Eddie Lino salió del club en la avenida U. Cuando se fue, todo el mundo vio cómo Epólito y Caracappa le seguían, pero pensaron que le estaban vigilando. Pusieron la sirena para que Eddie Lino detuviese su coche. Él creía que le paraban para un control rutinario o por exceso de velocidad. Le preguntaron si era Frank Lino, que era un primo suyo, así que eso le distrajo y entonces le dispararon. Le dejaron ahí, se montaron en el coche y se fueron. El golpe de Eddie Lino fue el primero que llevaron a cabo estos dos policías para Anthony Caso y la familia Lucchese. Unas personas cuyo deber era cumplir la ley y mantener el orden en la ciudad, acababan de cometer un crimen atroz. La civilización se estaba desintegrando. Tras la muerte de los dos confidentes de John Gotti, el jefe toma una decisión inesperada: hacer las paces.
John Gotti era un hombre muy perspicaz. Intuía todo lo que pasaba en las calles. Pensó que ya era hora de que las familias dejasen de pelearse entre ellas y que había que hacer las paces. Así que convocó una reunión con Gigante y los líderes de la familia Lucchese, incluido Gaspa y Caso. Se perdonaron. Gigante aseguró que no quería matar a Gotti. Él lo aceptó y ahí empezó la tregua. Gotti pudo salvar su pellejo cuando estaban a punto de asesinarle, pero las fuerzas del orden seguían yendo a por él. John Gotti era un hombre muy escurridizo. Siempre se libraba de las acusaciones que le hacían, o el jurado no se ponía de acuerdo en un veredicto. Siempre conseguía intimidar a los testigos. Desaparecía alguien o había alguna duda razonable. Ese tipo de cosas. ¿John va a ganar esta vez? Así se hace. Uno de esos casos fue una acusación de conspiración incluyendo extorsión laboral y asesinato basada en unas evidencias muy pobres y testimonios de conocidos asociados mafiosos como Sal Polisi. ¿Cómo se sintió al declarar contra Gotti? Madre mía, me encantaban las emociones fuertes. Aquello fue un subidón. Estaba sentado a unos metros de mí. Metió la mano por debajo de la mesa, hizo como que disparaba y me dijo: voy a ir a por ti. Yo le saludé y le dije: sí, claro. Después de 2 días, me interrogaron todos los abogados, entre ellos Bruce Cutler. Sal Polisi era un rastrero. Era un criminal. Bruce era un tipo muy belicoso. Esto no es la KGB. Esto es Estados Unidos. Tenía mucha energía, era muy llamativo. Un actor. Cuando preparas un caso con sinvergüenzas de esa calaña, los expones para que se vea cómo son. Estuvo días machacándome. Me preguntó: ¿cómo se describiría a sí mismo, señor Polisi? Y le dije: he llevado una vida poco ejemplar, pero he decidido cambiar por completo. Entonces me miró y dijo: eso es imposible. Un criminal siempre será un criminal. Era un simple matón barrio bajero. Una persona repugnante. Ustedes deciden, ahora traten de alejarse de todo este veneno y tomen la decisión acertada de acuerdo con sus conciencias. Cuando subes al estrado a mafiosos, a timadores y a ladrones, no hace falta ser muy listo para ponerlos en duda. Lo declaramos inocente. Tras el veredicto, John Gotti se retiró a sus oficinas en el club social Ravenite. Todos le aplaudían y le felicitaban. Todo el mundo le quería, todo Nueva York le quería. Creían que era un gángster de segunda cuando en realidad era el jefe, era el padrino de Teflón. Cuando Gotti no estaba en los tribunales, convocaba reuniones de manera pública en su club social, el Ravenite. Las veces que fui al Ravenite, estaba siempre abarrotado. Siempre iban todos los iniciados y se reunían allí. Era un sitio serio para hombres muy serios. A John le encantaba. Los federales no solo vigilaban, sino que también escuchaban. Habían colocado un micro en el club Ravenite donde Gotti hacía todos sus negocios. Pero había un problema. Había demasiado ruido, demasiada gente, había música. No era el entorno adecuado. No pudimos grabar sus conversaciones, así que tuvimos que dejar la vigilancia electrónica a finales del 88. Cuando repasamos las grabaciones, vimos algo que nos llamó la atención. Vimos que todos los días durante un periodo de 2 meses, una mujer mayor italiana salía por una puerta adyacente al club Ravenite y volvía a entrar a las 2 horas, todos los días igual. Así que pensamos, ¿qué puede ser eso? Uno de nuestros mejores informadores nos dijo que había un apartamento en el número 10 donde vivía una viuda y que lo utilizaban para hacer reuniones de alto nivel. Eso era justo lo que necesitaban. Los agentes consiguieron una orden judicial, así que entramos. Fuimos al piso de arriba y nos encontramos un apartamento muy pequeño con un salón, que es donde se reunían, porque no había más sitio. Sabíamos que allí habría más silencio, no había radio, aunque sí había televisión. Yo creo que allí se sentían seguros. Poco tiempo después recibí una llamada de Kosler y de Bruce Mau. Daban saltos de alegría porque eso era una mina de oro.
La primera noche de escuchas, Gotti habló de casi todo lo que se traía entre manos. Contó todas las actividades a las que se dedicaba la familia. Dijo quién era bueno y quién era malo, a quién había que matar. Dijo lo que pensaba de su abogado. Esto será la cosa nostra hasta que me muera. Ya sea dentro de una hora, esta noche o dentro de un siglo cuando esté en la cárcel, seguirá siendo la cosa nostra. Era lo mejor que habíamos conseguido. Le dices a ese matón que yo, John Gotti, le voy a cortar la cabeza. El FBI obtuvo información muy valiosa para acabar con Gotti. Por primera vez parecía que el don elegante iba a tener serios problemas. Corría el año 90. Los jefes de la mafia estaban en la cárcel y el caos se había apoderado de las 5 familias. John Gotti, jefe de los Gambino, puso fin a su enemistad con los Genovese y los Lucchese, pero en la familia Colombo empezó una guerra interna controlada desde la cárcel por su jefe, Carmine Serpiente Persico. Cuando le condenaron a 139 años, Carmine Persico sabía que pasaría el resto de su vida en la cárcel. Persico quiso que su hijo Little Ali Boy Persico dirigiese la familia, pero estaba en la cárcel igual que su padre. Así que Persico eligió a otro miembro de la familia. Vic Orena era el primo de Persico, por eso le dio las riendas de la familia porque confiaba en él. Pero el jefe de la familia Gambino, John Gotti, vio una oportunidad y empezó a meter cizaña. John Gotti quería tener otra marioneta, así que convenció a Vic Orena para que le plantara cara a Junior y le dijera que él ya no era el jefe. Orena había reclutado a muchos hombres y estos le debían lealtad. Entonces Orena pensó, me gusta ser el jefe. No quiero que pongan a Little Ali Boy, quiero que me pongan a mí. Le dijo al consejero que era Carmine Sessa que sondease a los capos para ver qué opinaban. Pero Sessa no lo hizo, porque sabía que si lo hacía, Persico le daría una paliza. Lo que hizo fue decirle a Persico que Orena quería que los capos votasen para elegir un jefe, y Persico le dijo, elimínalo, mata a Orena. En junio del 91, 4 miembros de una banda de Persico fueron a casa de Orena para observar sus movimientos y así encontrar el momento oportuno de matarlo. Pero por desgracia para ellos, Orena los pilló. Vic Orena pilló a Carmine Sessa y a otros 2 hombres merodeando por su casa. Y no pasó nada. Volvieron y dijeron que les habían visto. Entonces Orena les dijo a sus hombres, los hombres de Persico quieren matarme. En junio del 91 se fraguó el escenario para un baño de sangre. La guerra interna de los Colombo comenzó entre 2 facciones, la de Persico y la de Orena. Vic Orena fijó el blanco en el hombre más peligroso de la familia Colombo. El sicario de Carmine Persico, Greg Scarpa, conocido como el Segador. Hábleme de la reputación de Greg Scarpa Sr. Greg Scarpa Sr., alias el Segador. Nadie se lo llamaba a la cara. Le llamaban Greg, pero a sus espaldas le decían el Segador. Le pusieron ese apodo porque era muy sanguinario. Probablemente fue uno de los miembros más violentos del crimen organizado de Nueva York. Disfrutaba matando gente. Era feliz cuando podía matar a alguien. Y si podía desenterrar un cuerpo y rematarlo, era más feliz aún. Greg Scarpa era un hombre escalofriante. Mataba a quien fuese. Cuando te hablaba estabas en constante tensión. No se te ocurría decirle nada que no le gustara y ni siquiera ponerle una mala cara porque no sabías lo que te podía hacer. Te podía matar en un abrir y cerrar de ojos. No creo que pidiese permiso, simplemente te mataba y punto. Scarpa era informador del FBI, pero seguía siendo un gángster y estaba a punto de verse envuelto en la guerra interna de la familia Colombo. El 18 de noviembre del 91, Greg Scarpa estaba saliendo de su casa para coger el coche. Su hija Linda y su nieta se montaron en otro coche y arrancaron. Al final de la calle había una furgoneta que les cortaba el paso. La esquivó, pero de ella salieron unos tipos. No le vieron, pero alcanzaron el coche de Linda. Dejaron el coche como un colador. Sabían que no le habían dado a Scarpa y huyeron. Si atacas a un miembro del crimen organizado, sabes que él va a contraatacar, y más aún si su familia se ha visto envuelta. Pero los federales no querían perder a su informador, ya que era una fuente muy valiosa. Le dije, Greg, nos conocemos desde hace mucho. Sé lo que vas a hacer. Si estás pensando en vengarte, te aviso de que mis hombres van a estar ahí fuera. Si te detienen, se acabó todo.
si te detienen no voy a poder hacer nada. Y me contestó, haz lo que tengas que hacer y yo haré lo que tenga que hacer. 3 semanas después, Greg Segador Scarpa buscó venganza contra los miembros de su propia familia. Scarpa salió por Brooklyn con 2 o 3 miembros de su banda en busca de algún objetivo. Esto fue en el mes de diciembre. Pasaron delante de la casa de Vinnie Fusaro, que estaba fuera poniendo las luces de Navidad. Scarpa abrió fuego y sus hombres siguieron disparando. Fusaro murió en la puerta de su casa mientras ponía las luces de Navidad. Un día después del asesinato de Fusaro, Black Sam Nastasi estaba en el club social cuando los hombres de Orena entraron y le mataron en represalia por el asesinato de Fusaro. Cada semana se mataban unos a otros. Una vez eliminada la cúpula mafiosa, los gánsteres ahora luchan por conseguir poder y están en guerra por ver quién encabezará la nueva mafia. La guerra civil de la familia Colombo convirtió las calles de Brooklyn en un matadero. Es la clásica guerra de bandas entre 2 facciones de la familia Colombo y son muy peligrosas, no solo para los transeúntes, sino también para las fuerzas del orden. En las demás familias nunca hubo guerras como la de los Colombo. Sé de muchos que murieron. Los Colombo eran la familia más violenta. Fue una época muy convulsa para Nueva York. Tenían que estar a la defensiva y a la ofensiva, a la vez que las fuerzas del orden trataban de evitar más muertes y llevarlos ante la justicia. Las demás familias no estaban de acuerdo porque aquello afectaba a sus negocios. Íbamos conduciendo por el barrio y aunque no tuviéramos nada que ver con la guerra de los Colombo, nos sacaban del coche y nos cacheaban en plena calle. Registraban todo el coche buscando armas. Si teníamos que ir a robar un banco y llevábamos armas en el coche, o si queríamos robar un coche para después ir a robar un banco, no podíamos hacerlo porque el barrio estaba lleno de polis. Pero en la guerra de los Colombo, Scarpa estaba jugando a 2 bandas, como lacayo de los Colombo y como informador del FBI. Greg Scarpa me iba contando lo que pasaba, pero no me decía que estaban matando gente. Eso no me lo iba a decir. Me contaba los planes de otras bandas que estaban buscando a gente. Y gracias a esa información y a las vigilancias, evitamos bastantes muertes. Encontramos algunos escondites donde guardaban las armas y las listas de la gente que iban a matar. Eran lugares donde se juntaban las bandas. Estábamos acelerando algunos casos que llevábamos preparando de forma metódica y deteniéndolos antes de tiempo para poder sacarlos de las calles y llevarlos ante la justicia. Los federales estaban cercando a las 2 facciones de los Colombo. Arrestamos a más de 60 miembros de la banda de Orena y a otros 60 de la banda de Pérsico. Detuvimos a Víctor J. Orena y a su subjefe, Pat Amato, y a ambos los condenaron a cadena perpetua. Hemos eliminado prácticamente a toda la cúpula de las familias de Nueva York, a las bandas y a las familias. Corren malos tiempos para la mafia. Finalmente también arrestaron a Greg Segador Scarpa. En 1993 le condenaron a cadena perpetua por asesinato múltiple y murió un año más tarde en la cárcel. Carmine Persico era el jefe de la familia y lo iba a seguir siendo hasta que muriese. La guerra duró más de 1 año y medio, casi 2. En total murieron 12 miembros y asociados, y resultaron heridos 18 miembros y algunos transeúntes inocentes. La guerra de los Colombo fue una de las guerras internas más sangrientas de la Cosa Nostra en Estados Unidos en todo el siglo XX. Todo era por el control. Todos aquellos problemas internos, como el de la familia Colombo, empezaron porque un individuo en concreto quería hacerse con el control. Y al final nadie salía ganando. Durante un tiempo, puede que una de las facciones pensara que había ganado la guerra, pero al final, quienes acababan ganando eran las fuerzas del orden. La guerra interna de los Colombo acabó destruyendo la familia, pero las fuerzas del orden tenían a otra familia en el punto de mira: los Lucchese y su subjefe, Gaspipe Caso. A Gaspipe Caso le dieron el soplo de que le iban a acusar.
El soplo se lo dieron seguramente sus agentes encubiertos, aunque él después dijo que alguien del FBI también le había avisado. Estuvo 2 años huido de la justicia. Pero en el invierno del 93, los agentes del FBI le encontraron en casa de su novia, al otro lado del puente, en Mount Olive, Nueva Jersey. Lo detuvieron por asesinato e intento de asesinato. Detuvieron a Caso en el 93 y aceptó cooperar con el gobierno allá por el 94. Cuando empezó a hablar lo soltó todo, incluida la historia de 2 agentes de policía de Nueva York. Tenía a las fuerzas del orden en nómina. Cuidaban bien de mí. ¿Policías? Sí, 2 policías. ¿Cómo se llamaban? Lou Epólito y Steve. Tenía un apellido largo, Capas. ¿Caracapa? Sí, Caracapa, o como sea. Me cuesta pronunciarlo. Pero como los crímenes de Caso eran tan terribles, los federales no sabían si llegar a un acuerdo con él. Yo creo que los fiscales federales consideraban que 36 o 37 asesinatos eran demasiados y que quizás habían ido demasiado lejos. El acuerdo de Caso por cooperar con el gobierno se desvaneció y nadie tocó a los agentes Epólito y Caracapa. Los 2 policías quedaron impunes por sus asesinatos. Epólito y Caracapa dejaron el cuerpo de policía. Louis Epólito se mudó a Las Vegas y escribió un libro titulado El Poli de la Mafia, en el que contaba la historia de que era policía en Nueva York y a la vez tenía familiares en la mafia. Fue a un plató de televisión y la madre de Jimmy Heidel casualmente estaba viendo el programa. Cuando lo vio, creyó reconocerlo y pensó: este es el hombre que vino a buscar a mi hijo hace tantos años, el mismo día en que desapareció. Fue inmediatamente a comprar un ejemplar del libro. Y cuando vio las fotos de Epólito y Caracapa, se convenció de que eran esos 2 hombres quienes estuvieron en su casa el día que su hijo desapareció. Puede que los policías ya no fueran unos sicarios, pero aún corrían peligro. Cuando la madre de un antiguo asociado reconoció en la televisión al asesino de su hijo, un exagente de policía de Nueva York y sicario de los Lucchese, tomó unas medidas que volverían a ponerles, a él y a su compañero, en tela de juicio. Contactó con el Departamento de Policía de Nueva York y esa llamada reabrió la investigación sobre Louis Epólito y Stephen Caracapa. Y finalmente los condenaron. Era un policía muy condecorado y he trabajado muy duro toda mi vida. Quiero que la gente sepa que no soy como me están pintando. Yo nunca haría eso. ¿Poner mi vida en peligro? ¿Ensuciar la placa y tirar por la borda todo lo que he trabajado en mi vida? ¿Ir matando por la calle como si fuera un cowboy? No, yo no soy así. Los declararon culpables de todos los cargos. Louis Epólito y Stephen Caracapa participaron directamente, instigaron y asistieron a 11 asesinatos e intentos de asesinato. El juez Weinstein condenó a ambos a cadena perpetua. Y creo que fue una sentencia justa por los asesinatos que cometieron. Los 2 agentes cerraron el último capítulo de la familia Lucchese y en el imperio de los Gambino, el FBI estaba a punto de desarmar a su mayor gángster, John Gotti, gracias a unos micros. El 12 de diciembre del 89 conseguimos una prueba irrefutable. Gotti había tenido una reunión en la que algunos hombres se quejaban por haber perdido un negocio de construcción. Y John estaba muy cabreado. Y cuando estaba cabreado no pensaba lo que decía. Muchas veces estos tipos no se daban cuenta de que no debían decir ciertas cosas. Creían que estaban siempre en zona segura. Los gánsteres de antaño nunca hablaban por teléfono. John soltó un discurso sobre por qué había que matar a Louis de Bono, sobre por qué habían matado a Robert Di Bernardo y a Louis Malito, y culpaba de todo a Sammy el Toro Gravano. Solo con esa cinta podíamos pillar a John. La noche del 11 de diciembre del 90, detuvimos a John Gotti, a Fran Locasio, a Sammy el Toro Gravano y a Tommy Gambino en el club Ravenite. Yo formaba parte del cuerpo especial que lo detuvo. Le sacamos a la calle y lo empujamos contra una cristalera.
Le empecé a registrar y me pareció notar que llevaba una pistola. Así que le pregunté si iba armado, pero resultó ser la hebilla de un cinturón. Lo metí en el coche y cuando estábamos dentro me dijo: te apuesto lo que quieras a que me libro. Después de arrestarlos, teníamos una audiencia para demostrar que estos hombres eran un peligro para la comunidad. Pusimos aquella grabación del 12 de diciembre del 89. Las grabaciones no solo sirven para defender un caso, sino para que alguien cambie de bando. Le dices: escucha lo que dice tu jefe de ti. Yo miraba a Gotti, que estaba junto a Gravano y Lucasio en la mesa de la defensa. Gravano no sabía nada, por supuesto, así que pusimos la cinta en la que se escuchaba a Gotti llamándole el monstruo de ojos verdes. Gotti decía que no confiaba en Gravano, que había que quitárselo de en medio. Sammy estaba a punto de estallar y John estaba muy avergonzado. Sammy se la tenía jurada y por eso decidió cooperar con nosotros y pasar a ser testigo. Cuando cambié de bando en el 84, el FBI nos trataba como a estrellas de cine. Entonces nadie cambiaba de bando, era algo impensable, algo muy raro. Pero entre los años 85 y 87 todos empezaron a cambiarse. Uno de ellos fue Phil Leonetti, una importante figura de la mafia de Filadelfia y el primer subjefe del crimen organizado que empezó a cooperar con el gobierno estadounidense. Él fue la primera ficha de dominó en caer. Yo cooperé y delaté a todo el mundo. Nací y crecí sabiendo que era algo que no debía hacer, pero fue la decisión que quise tomar. En aquel momento, Leonetti fue el gángster de más alto rango que decidió cambiar de bando y pasar a ser testigo del gobierno. Mucha gente decía que Gravano había visto el trato que consiguió Leonetti y por eso decidió seguir el mismo camino. Leonetti iba a testificar contra Gotti, pero cuando Gravano cambió de bando ya no fue necesario. En el marco de mi cooperación le he hablado al gobierno sobre mi historial delictivo, incluida mi participación en 19 asesinatos. Como miembro de la familia, ayudé a John Gotti a poder dirigirla. El caso se llevó ante un jurado el 1 de abril y el día 2 le declararon culpable de todos los cargos menos uno, así que fue un día glorioso para las fuerzas del orden. Después de 4 intentos, un jurado de Brooklyn ha declarado culpable al temible jefe que se enfrenta a la cadena perpetua. Le hemos quitado el teflón y lo hemos cubierto de velcro para que no se desprenda de los cargos de los que se le acusa. Para la gente, él representaba la rebeldía. Era el matón de los matones, pero él escogió esta vida. O como él decía, esta vida lo escogió a él. Pero parecía disfrutar con ello. La condena a John Gotti fue muy significativa porque afectó a la familia Gambino, pero más importante aún que su condena fue que la investigación consiguió finalmente disolver la familia Gambino. El FBI pudo reunir pruebas suficientes contra toda su cúpula, contra los miembros más poderosos y también contra otras familias. La cooperación de Sammy el Toro Gravano fue la pieza clave del caso. Sus testimonios no solo sirvieron para derrocar a Gotti y a los Gambinos, sino también al jefe de la familia genovese, Vincent Chin Gigante, en el año 97. Gravano le identificó como el jefe de la familia genovese. Dijo que Gigante acudió en bata y pijama a su primera reunión de negocios, pero que aparte de eso su comportamiento era normal. La mafia estadounidense estaba contra las cuerdas por primera vez en sus 60 años de historia. Los gánsteres de alto rango cooperaban con el gobierno mientras los matones seguían liquidándose entre ellos en la calle. Pero en los años 90, un jefe devolvió a la mafia sus días de gloria. Joe Massino fue un legendario asesino y secuestrador que recuperó el código de silencio y amasó una fortuna en Wall Street. Fue el último padrino. Todos los demás estaban en la cárcel. Mientras surge una nueva generación de bandas callejeras. Empezaban desde que eran muy pequeños. Se convirtieron en unos asesinos que tiñeron de rojo las calles de Brooklyn. Nunca salía de casa sin pistola. Estábamos preparados para la guerra. Cuando recuerdo la locura que fue aquello, era como una galería de tiro.